amigos, ¿cómo están? Miren, Migdalia me sorprendió gratamente con unas cosillas que me mandó y entre esas me mandó unos ricos y deliciosos totopos de tortilla de maíz. Entonces, bueno, yo estoy súper emocionada porque ya tenía mucho que no encontraba esos totopos aquí, o más bien no los conseguía. Y bueno, cuando me llegó el paquete, pues ya saben lo que imaginé hacer. Los chilaquiles. Básicamente la salsa de los chilaquiles es la misma que de las enchiladas verdes, solo que ahora los voy a hacer rojos con jitomate normal y los voy a hacer verdes con este jitomatito cherry, que es el chiquito amarillito que se consigue más fácil aquí en Europa. Entonces quédense conmigo para que vean el resultado y vean que no les miento de que queda igual de buena. Y comenzamos. Empezamos esta receta. Yo previamente cocí mi pollo. Obviamente lo sazoné con cilantro, ajo, cebolla, tantito pimiento morrón y sal. Entonces yo ya tengo cocido mi pollito y voy a poner a cocer mis jitomates o tomates verdes y mis chiles hasta que estén blandos. Y ahora voy a continuar con mi salsa. Yo ya eché mis jitomates a mi licuadora. Le puse media cebolla, mi diente de ajo, los chiles, la sal y le voy a poner también cilantro. Este es al gusto. Yo sí le estoy echando un poquito más de lo normal porque yo quiero que me aporte un poco de verde. Y le vamos a echar como media taza de su caldo de pollo. Listo. Y a licuar. Y listo, miren, la mezcla ya está licuada. Entonces ahora en una cacerola yo puse a calentar tantito aceite de girasol y voy a echar mi salsa a sofreír. Y bueno, ya pasaron 5 minutos de que tengo mi salsa al fuego. Entonces ahora yo voy a probar a ver si está bien de sal y de acidez, sobre todo porque como yo no usé tomatillo, entonces sí tengo que verificar qué tan ácidos son los otros jitomates. Yo sí siento que va a necesitar acidez, entonces yo lo voy a arreglar con vinagre. Yo tengo vinagre de arroz que no es tan ácido. Le voy a poner una cucharadita de vinagre de arroz y un poquito más de sal. Ahí va mi cucharadita de vinagre, mi salecita y revuelvo. Voy a revolver, voy a dejar otros 3 minutos a que se integre bien el vinagre y voy a volver a probar. Y listo, después de 3 minutitos volvemos a probar. A ver qué tal. Ya quedó. Buenísima. Ya que tengo mi salsa lista, voy a poner a desinfectar mis vegetales, mis rábanos y mis lechugas. Voy a aprovechar para desmenuzar mi pollito ya cocido. Yo en este caso usé media pechuga de pollo porque lo estoy haciendo para 3 porciones, pero si ustedes son más, pues sí les recomiendo poner a cocer más pollo. Bueno, yo voy a desmenuzar mi pollito y enseguida los veo. Y ya que tengo desinfectados mis rábanos, los voy a cortar en rodajitas porque este va a ser el acompañante de mis enchiladas o el topping, como ustedes le quieran decir. Esto es opcional y también voy a aprovechar para cortar una media cebolla en cubitos. Esto le va a dar otro sabor y otra textura a nuestras enchiladas. Listo. Para armar nuestras enchiladas, en un sartén caliente vamos a poner tantito aceite y vamos a sofreír un poco nuestras tortillas. Y listo, pasamos una tortilla a nuestro plato donde vamos a comer. Ponemos un poco de pollo, doblamos y así armamos todas. Y ya que tenemos nuestras enchiladitas así formadas, es hora de bañarlas con nuestra salsita, bien cubiertas. Le ponemos poquita lechuguita, le ponemos cebollita, ponemos rabanitos, quesito y por último un poquito de cremita. Y voilà, bon appetit. Primero tenemos que poner a cocer nuestro pollito como en las enchiladas. Vamos a poner a cocer nuestros jitomates y nuestros jitomates cherry o tomate verde junto con los chiles y un poquito de sal. Esto lo vamos igual a hacer que la vez pasada, dejarlos cocer hasta que estén blandos. Que se cuecen nuestros jitomates, podemos preparar las demás cosas para nuestras salsas. Entonces yo lo que voy a hacer es cortar la mitad de una cebolla en 2 partes.
Y una la voy a usar para licuar mi salsa verde y la otra para licuar mi salsa roja. Dividir mi cilantro. Yo solamente voy a usar este poquito para mi salsa roja y este manejo grande sí me interesa reservarlo para mi salsa verde, porque a mí me interesa que le dé más sabor y color. Y también vamos a usar un diente de ajito para cada una de las salsas. Entonces así ya lo tenemos preparado para que en cuanto esté nuestro jitomate lo molamos todo junto. Y los jitomates cherries pues obviamente quedan antes que los jitomates normales, entonces yo primero voy a hacer mi salsa verde. Entonces todos los jitomates amarillitos yo los voy a separar y los voy a meter en la licuadora junto con 2 de mis chiles. Y listo, miren, yo tengo mi cebollita, mis chiles, mis ajos, mis jitomates, mi cilantro, un poquito más de sal. Le estoy echando aproximadamente una tacita de mi caldito de pollo y ahora sí, esto a licuarse. Y licuamos. Y miren, no les miento, el color de nuestra salsita verde queda perfecta con esos jitomates cherries. Bueno, vamos a repetir el proceso de las enchiladas verdes. En mi olla yo la precalenté y le puse un poco de aceite. Vacié mi salsa y ahora lo que voy a hacer es ponerle una cucharadita de arroz de vinagre. Les recomiendo que sea de arroz de vinagre porque le aporta la acidez que el jitomate cherry no tiene y que el tomatillo verde natural sí tiene. Y aparte de todo, le da un sabor ácido sin que invada mucho el sabor de vinagre a la salsa. Entonces aquí lo vamos a dejar hirviéndose por más o menos 3 minutos, de 3 a 5 minutos a fuego medio, y después vamos a probar si está bien de sal o no. Y bueno, miren, en lo que cuesta nuestra salsa verde, yo ya estoy sacando mis jitomates rojos porque ya quedaron. Ya tengo 2 aquí, aquí tengo otros 2, y estos sí les estoy quitando la cascarita. Estos sí son importantes que les quiten la cascarita. Junto con mis chilitos voy a echar igual mi cebolla, mi diente de ajo, mis ramitas de cilantro. Este sí voy a usar un poquito menos que en el verde, digo porque no tenía más, pero si no le echo un poquito más. Y un puñadito de sal. Y licuamos. Vamos a hacer el mismo procedimiento de la salsa verde con la roja, solamente sin la cucharada de vinagre de arroz. En vejita, tantito aceite. Esperamos a que caliente un poco y vertemos nuestra salsita. Ya que está caliente, que comienza la fiesta. Y lo mismo, revolvemos. Tapamos, que igual vamos a dejar cociéndose por 5 minutos para probar si está bien de sal o le hace falta un poquito más de sabor. Mi salsita verde ya quedó, vamos a probar con cuidado si está bien de salecita. Con cuidadito, soplamos. Pero bueno, yo ya le dejaría así, sin más salsa, sin más sal, si veo picosita. Y lo que sí es que como que le falta un poquito de acidez, entonces yo sí le voy a poner un poquito más de vinagre de arroz, pero media cucharadita y ya, ese es el gusto de cada quien. Y listo, miren, ya quedó también nuestra salsita roja. Vamos igual a probar con cuidado. Vamos a ver. Esta sí le falta un poquito de salecita, yo le voy a echar otro poquito, lo voy a mover y ahorita los veo en el ensamblaje. Respecto al ensamblado, yo sí les recomiendo que ya que tengan su salsita así caliente, le echen sus totopos, lo revuelvan y si les gustan crujientes, sirvan inmediatamente. Si no, lo pueden dejar ahí unos 2 minutos a lo mucho y después servir junto con su pollo, su crema, su cebolla y todo lo demás que verán en la foto.